tocaremos el capítulo de gastroenterología y como siempre empezaremos con el tema los temas más preguntados en cada capítulo. Empezaremos entonces con pancreatitis aguda. Por definición es un proceso inflamatorio agudo del páncreas producido por la activación de una serie de enzimas a nivel intracelular que va a traer como consecuencia autodigestión y destrucción de la glándula y los tejidos vecinos. Veamos cuáles son las causas más frecuentes de pancreatitis aguda. El alcohol es más frecuente en la población masculina, el 30%. Si hablamos a nivel de mujeres, la causa más frecuente es la litiasis. En general, en ambas poblaciones, en ambos sexos, en hombres y mujeres, la causa más común es la litiasis vesicular. Tenemos otras causas menos comunes, como son los trastornos metabólicos. En este caso estaremos hablando de las dislipidemias, la hipertrigliceridemia. Pero no es cualquier hipertrigliceridemia, sino aquellas hipertrigliceridemias severas que cursan con mayor de 1000 de triglicéridos. Estas son las que tienen riesgo para desarrollar pancreatitis aguda. Lo mismo tenemos con las hipercalcemias, principalmente en el hiperparatiroidismo primario. Como causa de pancreatitis aguda también tenemos algunas infecciones como la parotiditis, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el HIV, las hepatitis A y B y la rubiola. No olvidemos que el virus de Epstein-Barr da como manifestaciones clínicas como un resfrío común, ¿no? Odinofagia, adenopatías cervicales, malestar general y fiebre. También tenemos drogas como la furosemida, las tiazidas, las sulfas, los inmunosupresores como la acetoprina, los inhibidores de la angiotensina, los inhibidores de las proteáceas que se utilizan en los pacientes con HIV. Todos estos fármacos también son potencialmente causas de pancreatitis aguda. Los traumas abdominales cerrados también nos pueden originar una pancreatitis aguda. Y hay un 20% de pacientes con pancreatitis aguda en el cual no se consigue o no se determina una causa específica para esta enfermedad. Veamos las manifestaciones clínicas de la pancreatitis aguda. La manifestación típica que se presenta en la mayoría de pacientes, casi en el 100% de pacientes, es el dolor abdominal tipo opresivo, tipo punzada a nivel del epigastrio. Este dolor en el 50% de pacientes se irradia a la espalda, como si se tratara de una faja o un cinturón. Entonces el dolor típico en la pancreatitis aguda va a ser un dolor tipo opresivo, epigastrio, intenso, que se irradia hacia la espalda. Ese dolor típico lo observaremos solamente en el 50% de pacientes. El otro 50% de pacientes solo presentará un dolor abdominal a nivel del epigastrio no irradiado. Otra de las características importantes es que estos pacientes vienen con náuseas y vómitos. Además pueden presentar fiebre y siempre preguntar por un antecedente importante en estos pacientes. Si tuvieron el antecedente de haber ingerido grandes cantidades de comida o haber el antecedente de ingesta alcohólica. Entonces no olvidemos que el síntoma cardinal en la pancreatitis aguda es el dolor abdominal en el epigastrio de gran intensidad
y que no cede rápidamente a los analgésicos comunes. Puede haber también dolor abdominal difuso con signos de irritación peritoneal que nos pueden hacer confundir con un abdomen de tipo quirúrgico. Hay disminución de los ruidos hidroaéreos por el idio adinámico. Puede haber una masa abdominal palpable, generalmente localizado a nivel de epigastrio. Esta masa palpable que se presenta en los pacientes con pancreatitis aguda generalmente corresponde a una colección aguda. Puede haber ictericia si la causa es de tipo biliar. Hay algunos signos que no son muy frecuentes, pero que si se encuentra son bastante sugestivos de pancreatitis de tipo necrotizante, y estos son el signo de Cullen, que es un hematoma periumbilical, y el otro signo es el signo de Grey-Turner, que son hematomas a nivel de los flancos. Estos dos signos, el signo de Grey-Turner y el signo de Cullen, nos están indicando que se trata de una pancreatitis severa necrotizante. Vamos a encontrar también que estos pacientes pueden presentar shock de tipo hipovolémico por pérdida en el tercer espacio, deshidratación, alteración de conciencia que puede ir desde la obnubilación, confusión, pasando por el sopor hasta el coma. Puede haber derrame pleural. La característica de este derrame pleural es que es bilateral. El compromiso es bilateral. Puede haber también compromiso a nivel parenquimal, dándonos una insuficiencia respiratoria aguda. El paciente con pancreatitis aguda puede cursar con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y aquí indicamos los criterios clínicos para diagnosticar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Una temperatura mayor de 38 o menor de 36, la frecuencia cardíaca mayor de 90, la frecuencia respiratoria mayor de 20, la presión parcial de CO2 menor de 32, una cantidad de leucocitos mayor de 12.000 o, en todo caso, una leucopenia con menor de 4.000. Y si el recuento leucocitario es normal, lo que debemos buscar siempre son los abastonados. Si tenemos más del 10% de abastonados, también se considera como criterio diagnóstico de SIRS, de respuesta inflamatoria sistémica, a pesar de tener un recuento leucocitario normal. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es un síndrome que puede deberse a diferentes causas. Cuando la causa es de tipo infecciosa, se dice que se trata de una sepsis. ¿Qué diagnóstico diferencial debemos hacer en los casos de pancreatitis aguda? El primer diagnóstico diferencial a plantearnos es la litiasis vesicular, pero en este caso el dolor generalmente es a nivel del hipocondrio derecho. El tipo de dolor no es opresivo, sino es un dolor tipo cólico o retortijón, que es característico de todo dolor de víscera hueca. Otro diagnóstico diferencial es la úlcera péptica. La úlcera péptica produce dolor abdominal a nivel del epigastrio, pero el tipo de dolor es tipo quemazón, tipo ardor, lo que diferencia la pancreatitis aguda, donde el dolor es tipo opresivo. La obstrucción intestinal nos da un dolor abdominal difuso, tipo cólico. Hay distensión abdominal, ruidos hidroaéreos disminuidos, abolidos, antecedente de no defecación.
Una isquemia mesentérica también debe entrar dentro del diagnóstico diferencial. Este es un cuadro agudo, parecido al de la pancreatitis aguda. El dolor puede ser en mesogastrio o difuso. Generalmente hay acidosis metabólica en los análisis de gases arteriales. Pero para plantear la posibilidad de una isquemia mesentérica, siempre uno debe buscar factores de riesgo. Pacientes de edad avanzada, mayor de 75 años, que tengan fibrilación auricular o cualquier otra arritmia cardíaca, entonces son pacientes que están en riesgo de desarrollar una isquemia mesentérica. Infarto miocardio de cara inferior también nos pueden confundir con un cuadro de pancreatitis. Los aneurismos aortoabdominales y los embarazos ectópicos rotos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de pancreatitis aguda? Aquí debemos solicitar la amilasa. Y si la amilasa está más de 3 veces el límite superior normal, entonces diagnosticaremos pancreatitis aguda. Debo mencionar aquí algo importante, que el nivel de amilasa, los niveles de amilasa son independientes de la severidad del cuadro de pancreatitis. Esto quiere decir, si yo tengo un paciente con una amilasa de 5000 y otro paciente con una amilasa de 500 o 600, el pronóstico es igual. Los niveles de amilasa no tienen ninguna relación con el pronóstico o la severidad del cuadro. Existen falsos positivos de una amilasa y eso lo vemos en otros cuadros como la parotiditis, litiasis vesicular, obstrucción intestinal, perforación intestinal, la insuficiencia renal crónica, la cetoacidosis diabéticas. Pero lo característico de estas entidades es que generalmente los niveles de amilasa siempre están menores a 3 veces el límite superior normal. Es por eso que es esta la condición para hacer el diagnóstico de pancreatitis, que la amilasa esté elevado más de 3 veces del límite superior normal. Si se consigue estos valores, uno descarta todas estas otras posibilidades de los falsos positivos. La amilasa se empieza a incrementar a las 2 o 3 horas de haber empezado el cuadro de pancreatitis aguda y puede permanecer hasta 3 o 4 días. Ese es el tiempo de vida media de la amilasa. La lipasa es otro marcador para hacer diagnóstico de pancreatitis aguda, es mucho más específico que la amilasa. También nos puede dar falsos positivos en caso de la insuficiencia renal crónica, la cetoacidosis diabética o en pacientes con HIV. Esta molécula puede permanecer elevada hasta 7 a 10 días después de haber iniciado el cuadro de pancreatitis aguda. Entonces, la lipasa no nos va a servir, ¿no?, para hacer el diagnóstico de pancreatitis agudas reagudizadas. En cambio, la amilasa tiene utilidad en el diagnóstico de pancreatitis agudas reagudizadas. También podemos encontrar algunas otras alteraciones a nivel del perfil hepático. Por ejemplo, la TGO puede estar elevada más de 3 veces el límite superior normal y en este caso planteamos la posibilidad que se trate de una pancreatitis de tipo biliar. Habrá también leucocitosis, anemia, aumento de la urea, hiperglicemia porque hay destrucción del páncreas. Y no solo se va a alterar el páncreas exocrino, sino también el endocrino. Va a haber destrucción de las células beta, por lo tanto va a haber alteración en la producción de insulina y nos dará hiperglicemia. También habrá hipocalcemia. TAC
abdominal. ¿Es importante o no la TAC abdominal cuando uno sospecha de pancreatitis aguda? La respuesta dependerá si la pancreatitis aguda es leve o es severa. Si es leve, no se requiere tomar una tomografía al momento de ingreso del paciente. Solamente se solicitará tomografía en caso de que se trate de una pancreatitis aguda severa para evaluar el grado de necrosis pancreática. Entonces, solo pediremos tomografía abdominal en aquellos pacientes con pancreatitis aguda severa. En los leves no es necesario. La TAC abdominal tiene otra utilidad que nos puede ayudar a descartar otros diagnósticos. La ecografía abdominal nos sirve para evaluar si existe o no litiasis vesicular, si existe o no una coledocolitiasis, si existe líquido libre en cavidad, es decir, ascitis, o si hay colecciones agudas o pseudoquistes pancreáticos. Entonces, una vez hecho el diagnóstico de pancreatitis aguda con una amilasa mayor a 3 veces el límite superior normal, el siguiente paso es definir si esta pancreatitis aguda es leve o severa. Para ello utilizamos varios scores, como es el score de Ranson, el score de Apache 2, el índice de severidad tomográfica. Entonces diremos que una pancreatitis aguda es severa cuando el score de Ranson es mayor o igual a 3 o el score de Apache es mayor o igual a 8. Adicionalmente, habrá en este tipo de pacientes, en pacientes con pancreatitis aguda severa, falla orgánica múltiple, debido a necrosis, abscesos o pseudoquistes. Veamos entonces el score de Ranson y miren ustedes aquí las variables. Al momento del diagnóstico, ¿no?, evaluaremos estos criterios: edad mayor de 55 años, recuento leucocitario mayor de 16.000, glucosa mayor de 200.000, TGO mayor de 250 unidades por litro, lactato deshidrogenasa mayor de 350 unidades por litro. Y tenemos acá las otras criterios de Ranson a las 48 horas. Disminución del hematocrito en más del 10%, incremento de la urea en más de 5 miligramos por decilitro, exceso del déficit de base mayor de 4 miliequivalentes por litro, calcio menor de 8 miliequivalentes por litro, una presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio y un líquido en tercer espacio mayor de 6 litros. Entonces, los criterios al ingreso son diferentes de los criterios a las 48 horas. Al ingreso son 5 criterios y a las 48 horas son 6 criterios. ¿Para qué sirven estos criterios? Estos criterios nos sirven para evaluar la severidad de la pancreatitis y ver el pronóstico. Eso es importante, o sea, la mortalidad. Miren ustedes en este cuadro a la derecha, cuando tenemos dos o menos criterios, la mortalidad es baja, menor del 5%. Si tenemos 3 a 4 criterios, la mortalidad incrementa considerablemente al 15 o 20%. Si tenemos de 5 a 6, 40%. Si tenemos mayor a 7, el 99%. Es por eso que se ha tomado como punto de corte, ¿no?, el puntaje de 3. Aquellos pacientes que tienen puntaje de 3 o más, se dice que es pancreatitis severa porque la mortalidad es mayor al 15%. En cambio, en aquellos pacientes con 2 o menos de puntaje, la mortalidad es leve, menor
al 5%. Y veamos ahora el índice de severidad tomográfica. Y lo graduamos en 5 grados: A, B, C, D y E. El grado A es un páncreas normal. El grado B es un incremento del tamaño pancreático sin inflamación. Grado C decimos cuando en la tomografía encontramos inflamación peripancreática, o sea, hay aumento de tamaño, adicionalmente hay una inflamación peripancreática, lo cual lo podemos advertir cuando observamos la tomografía y vemos borramiento, ¿no? Borramiento del borde pancreático. Normalmente el borde pancreático es festoneado o ondulado. Cuando hay inflamación pancreática desaparece este borde festoneado haciéndose uniforme. No se puede ver, no se puede visualizar el borde bien definido, sino es un borde borroso. Entonces decimos que estamos frente a una criterio de Baltasar C o criterio tomográfico de grado C. Baltasar D decimos cuando existe una colección aguda peripancreática. Y decimos Baltasar E cuando existe 2 o más colecciones peripancreáticas. El otro punto importante a evaluar es el porcentaje de necrosis que existe en el páncreas. Si es menor al 33%, tenemos un puntaje de 2. Si está entre el 33 y el 50, tenemos un porcentaje de 4. Si es mayor al 50%, tendremos un puntaje de 6. Entonces, combinando los criterios de necrosis con los criterios de Baltasar, ¿no? Tenemos un puntaje total. Cuando el puntaje total tomográfico está entre 0 y 3, decimos que la mortalidad es baja, aproximadamente 3%. Si está entre 4 y 6, 6%. Si está más de 7, la mortalidad es alta, el 17% de los pacientes se mueren. Veamos las complicaciones agudas de la pancreatitis. Hay algunas complicaciones sistémicas como shock, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, insuficiencia renal aguda. Esta insuficiencia renal puede ser de tipo prerrenal porque hay una hipovolemia por pérdida en el tercer espacio debido a que hay ascitis, derrame pleural. Entonces eso es lo que se llama pérdida en el tercer espacio, de tal manera que disminuye el flujo plasmático renal, lo que va a llevar a un incremento de la urea y creatinina, lo cual se conoce como insuficiencia prerrenal. Si no existe un manejo inmediato de estos pacientes, podrían evolucionar a una insuficiencia renal aguda establecida. También pueden presentar hemorragia digestiva alta, coagulación intravascular diseminada. A nivel metabólico vamos a tener hipertrigliceridemia, hipocalcemia, hiperglicemia. 30-50% de los pacientes con pancreatitis agudas van a cruzar con una colección aguda. Entonces, esta colección aguda no es otra cosa que un parecido a un quiste, pero la característica de esta colección es que no tiene cápsula. En cambio, el quiste pancreático o pseudoquiste pancreático sí tiene cápsula. No requiere tratamiento, a menos que se infecte. Otras complicaciones más tardías de las pancreatitis aguda es el pseudoquiste pancreático, que se presenta en el 10 a 20% de los pacientes con pancreatitis aguda. Esto es una colección líquida que aparece a la a sexta semana de evolución. Entonces, mucho cuidado, no es lo mismo un pseudoquiste que una colección aguda. El pseudoquiste se forma a la cuarta, sexta semana de evolución. En cambio, una colección aguda, ¿no? se puede formar
inmediatamente cuando el paciente debuta con pancreatitis aguda. ¿Cómo sospecho de pseudoquiste pancreático? Algo importante, hay dolor abdominal en epigastrio o mesogastrio, hay incremento de la amilasa y una masa palpable en epigastrio. Entonces esa triada, masa palpable en epigastrio, dolor en epigastrio, incremento de las amilasas en un paciente que ya fue diagnosticado de pancreatitis aguda, debo sospechar en un pseudoquisto pancreático. Este pseudoquiste pancreático puede resolverse espontáneamente en aproximadamente 6 semanas. Se indica drenaje cuando este pseudoquiste es mayor de 6 centímetros o persiste más de 6 semanas. Entonces, si el pseudoquiste tiene mayor de 6 centímetros o persiste mayor de 6 semanas de evolución, entonces se indica drenaje siempre y cuando el paciente presente clínica, dolor abdominal. Miren ustedes acá, esto es una tomografía de un paciente con pancreatitis aguda. Vean acá ustedes el páncreas, miren, el borde es liso, mal definido, no hay una inflamación pancreática, por aquí hay destrucción de la cola del páncreas y acá se ve una colección, ¿no? Una colección hipodensa, que significa que el contenido es líquido, y una pared. Esta pared es lo que diferencia de la colección aguda. En una colección aguda no existe cápsula, pared que recubra el contenido líquido. En cambio, en el pseudoquiste sí existe una cápsula o una pared. Miren acá otra hipodensidad, que es una necrosis pancreática. Otra complicación son las infecciones. Se puede presentar en el 5% de pacientes con pancreatitis aguda en general y 30% en aquellos pacientes con pancreatitis aguda severa. Se caracteriza por fiebre y leucocitosis. Hay dos tipos de complicaciones infecciosas en los pacientes con pancreatitis aguda. Las necrosis infectadas, ¿no? Las necrosis infectadas, que la vamos a ver justamente en pancreatitis severas necrotizantes, cuyo manejo es antibiótico más cirugía. La cirugía, ¿no? Está indicada en todo paciente con necrosis infectada y falla orgánica múltiple. Y la otra complicación infecciosa son los abscesos, que igual al pseudoquiste aparecen a la cuarta a sexta semana de evolución. Hay dolor abdominal, fiebre, leucocitosis, y esto es lo que se ve en la tomografía, una gran colección, ¿no? Una gran colección. Este es un absceso, El tratamiento, lógicamente, de todo absceso es drenaje más antibióticos. En cuanto al tratamiento, lo primero que debemos hacer en todo paciente con pancreatitis aguda es hidratación. Tenemos que perfundir cristaloides, cloruro de sodio al 9 por 1000, porque hay gran pérdida de líquido, sobre todo porque se han ido al tercer espacio. La otra cosa importante es mantener al paciente en NPO, nada por vía oral. ¿Se debe o no colocar sonda nasogástrica? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos. Si se trata de una pancreatitis aguda leve, no es necesario usar sonda nasogástrica para la evacuación del contenido gástrico. Solamente mantener al paciente en NPO es suficiente. En cambio, si se trata de una pancreatitis aguda severa, sí es necesario mantener una sonda nasogástrica a gravedad. En aquellos pacientes con pancreatitis severa en los que se prevé que van a estar en NPO mayor de una semana,
se debe indicar la colocación de una sonda nasoyeyunal para hacer bypass al estómago. No se olviden que la distensión gástrica estimula la secreción de colecistoquinina y esto a su vez incrementa la secreción de las enzimas pancreáticas. Por eso es que se debe evitar la distensión gástrica. Analgésicos podemos usar como primer eslabón cualquier AINES. Si no cede con los antiinflamatorios no esteroideos clásicos, podemos usar la meperidina. Antibióticos profilácticos. Su uso es todavía controversial. Hay algunos estudios que han demostrado que el uso profiláctico de antibióticos ha disminuido la morbimortalidad en pacientes, pero hay otros estudios cuyos resultados han sido completamente diferentes. Por lo tanto, a la actualidad no hay todavía un consenso en si uno debe o no usar antibióticos profilácticos. Entonces, a la actualidad, por consenso, no se puede usar antibióticos profilácticos cuando se trata de una pancreatitis severa con mayor del 30% de necrosis y aproximadamente por 2 semanas. ¿Qué antibióticos debemos usar? Usaremos aquellos de antibióticos que tengan buena llegada, buena perfusión a nivel pancreático. Y ahí tenemos las quinolonas, el metronidazol y el imipenem. El imipenem se puede usar como monoterapia, en cambio cuando uso ciprofloxacina la debo combinar con metronidazol. La pancreatografía retrógrada endoscópica más esfinterotomía estará indicado en aquellos casos de una ictericia de tipo obstructiva por una coledocolitis o en pacientes que estén con colangitis. En otros casos en el cual yo no demuestre que hay coledocolitis, no se realizará la PCR. Cirugía. ¿En qué casos de pancreatitis aguda está indicado la cirugía? Por regla general diremos que la cirugía está contraindicado en pacientes con pancreatitis aguda, excepto en aquellos pacientes con pancreatitis aguda severa, necrotizante con falla orgánica múltiple. Ojo aquí, con falla orgánica múltiple. No es cualquier tipo de pancreatitis necrotizante, sino cuando ya tiene compromiso hemodinámico, renal, hematológico. En esos casos solamente está indicado la cirugía, porque se ha demostrado que si la cirugía se hace en los primeros días con una pancreatitis leve, la mortalidad es altísima. Miren ustedes, mayor del 65% de mortalidad si la cirugía se realiza en los primeros días de una pancreatitis aguda. Colecistectomía se realizará si hay litiasis vesicular, pero no de forma inmediata, sino a la segunda o tercera semana. Tan pronto se recupere el paciente, disminuye la inflamación, porque si no también es contraproducente. Veamos entonces ahora las preguntas que han venido sobre pancreatitis aguda. Acá una pregunta del NAM 2004. La causa más frecuente de pancreatitis aguda: obstrucción duodenal, consumo de drogas, enfermedad biliar, infección entérica, veneno de escorpión. Esto ya lo mencionamos. La causa más frecuente en general en ambos sexos, hombres y mujeres, es la enfermedad biliar o litiasis vesicular. La segunda causa de pancreatitis aguda es el alcohol y luego ya vienen las otras causas menos comunes de pancreatitis aguda. En esta serie
¿no? Las otras causas que nos podrían estar dando pancreatitis serían las drogas, como hemos mencionado. El resto el veneno de escorpión también podría darnos pancreatitis aguda. La obstrucción duodenal, las infecciones entéricas son alternativas distractoras, nada tienen que ver con pancreatitis aguda. Veamos una pregunta. Esta pregunta es del recientado de la Universidad de San Marcos. ¿Cuáles de los siguientes criterios de Ranson sugiere mayor riesgo de mortalidad a la admisión en un paciente con pancreatitis aguda? Entonces me están preguntando sobre los criterios de Ranson, y recordemos acá que los criterios de Ranson no son criterios diagnósticos, sino son criterios pronósticos, y me están preguntando sobre los criterios de Ranson a la admisión. Entonces, ¿cuáles de los siguientes criterios de Ranson sugieren mayor riesgo de mortalidad a la admisión en un paciente con pancreatitis aguda? Entonces, veamos las alternativas. Mayor de 55 años, baja el hematocrito. Esto no corresponde a un Ranson de ingreso, sino a las 48 horas. Por lo tanto, la alternativa A es falsa. Mayor de 55 años, leucocitos mayor de 16.000, glucosa mayor de 200.000. Esto sí corresponde a criterios de Ranson de ingreso. Revisemos de todas maneras las otras alternativas. Mayor de 60 años no corresponde. Hipoxemia e hipocalcemia son criterios de Ranson a las 48 horas. Mayor de 50 años no corresponde. Leucocitos mayor de 10.000 no corresponde. Déficit de fluidos más de 6 litros es la que correspondería a criterio de Ranson a las 48 horas. Mayor de 50 años no corresponde. Hipotensión tampoco, ni albuminuria. Ni hipotensión ni hipoalbuminuria son variables de Ranson. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Mayor de 55 años, leucocitosis más de 16.000, glucosa más de 200. Y faltan dos criterios más aquí, que es la TGO mayor de 250 y la lactato deshidrogenasa mayor de 350. No olvides, son 5 criterios de ingreso y 6 criterios a las 48 horas. En pancreatitis aguda, en las primeras 48 horas, ¿cuál de los siguientes criterios de Ranson representa peor pronóstico? Lactato deshidrogenasa de 350, esto es criterio diagnóstico criterio de Ranson de ingreso. Leucocitos mayor de 16.000, criterio de Ranson de ingreso. Glicemia de 200, criterio de Ranson de ingreso. Caída de más de 10 puntos porcentuales de hematocrito, esto sí es una variable del Ranson a las 48 horas. TGO mayor de 250 es un criterio de Ranson de ingreso. Por lo tanto, la única alternativa correcta es la D. Y recordemos aquí los otros criterios de Ranson a las 48 horas, ¿no? Que son incremento de la urea mayor de 5 miligramos, exceso de base más de 4 miliequivalentes, hipocalcemia menor de 8, PCO2 menor de 60. Entonces son los otros criterios de Ranson a las 48 horas. Otra pregunta, ENAM 2005. En la pancreatitis aguda, la alimentación oral se inicia. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezaremos la tolerancia oral en pacientes con pancreatitis aguda? Y acá tenemos criterios tanto clínicos como bioquímicos. Lo más importante son los criterios clínicos. ¿Cuáles son? Primero, que no haya dolor abdominal. Eso es algo importante. Que el paciente nos presente náuseas y vómitos. Tolere, por lo tanto, la vía oral. Criterios bioquímicos: amilasa normal, PCR normal. En esas condiciones nosotros podemos empezar a probar tolerancia oral en los pacientes con pancreatitis aguda. Entonces revisemos las alternativas. Las transaminasas que están normalizadas no es un criterio para iniciar vía oral.
ha desaparecido el dolor abdominal. Este es un criterio clínico importantísimo. La ictericia, la fiebre ni la leucocitosis son criterios para iniciar la vía oral. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí es que se inicia vía oral cuando no hay dolor abdominal, hay buena tolerancia oral sin náuseas, sin vómitos, y los criterios bioquímicos, no olviden, amilasa normal y proteína C reactiva normal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los criterios de Ranson no es correcta? Establece el pronóstico de la pancreatitis aguda. Sí, para eso se hizo el criterio de Ranson. Los criterios de Ranson son criterios pronósticos. Te dicen si una pancreatitis leve o severa y el porcentaje de mortalidad. Pacientes con 4 signos positivos tienen una mortalidad del 20%. Y acá recordemos una tablita que les presenté en cuanto a los puntajes de Ranson y la mortalidad, ¿no? Dijimos que si era menos de 2 puntos de Ranson, la mortalidad era menos del 5%. Entre 3 y 4, ¿no?, se incrementaba entre 15 y 20%. Entonces esta alternativa B es correcta. Se avanza en 11 criterios, correcto, 5 de ingreso y 6 a las 48 horas. Es más útil en las pancreatitis agudas no relacionadas con cálculos biliares. Los criterios de Ranson sirven para ver el pronóstico de pancreatitis aguda independiente de la causa, sea biliar o no biliar, sea biliar o alcohólica. Los criterios de Ranson son independientes de la causa. Entonces, esta alternativa es falsa, porque los criterios de Ranson no son más útiles para un tipo de pancreatitis que por una causa que por otra. Los criterios de Ranson, como ya dije, son independientes del tipo de causa de la pancreatitis aguda. Esta alternativa es la que no es correcta. Existe una variable para aplicar a las pancreatitis relacionadas con cálculos biliares, eso sí es cierto. Existe una cierta modificación en los criterios de Ranson cuando se trata de pancreatitis de tipo biliar o cuando se trata de pancreatitis de tipo alcohólica. Pregunta ENAM 2006. Paciente de 30 años con el antecedente de epigastralgia a repetición llega a emergencia con vómitos, dolor en epigastrio intenso, al examen distendido, hipersensible y tenso, con ausencia de ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Mire, es un paciente joven que ya tiene antecedente de epigastralgia a repetición y llega a emergencia con un dolor intenso en epigastrio, vómitos, distensión, hipersensible y ausencia de ruidos hidroaéreos. Entonces, todo paciente que llegue a emergencia con un dolor intenso en epigastrio asociado a náuseas y vómitos, uno debe pensar en pancreatitis aguda. Entonces veamos las alternativas y si encontramos el diagnóstico de pancreatitis aguda. Revisemos las demás alternativas. Colecistitis aguda nos produce dolor generalmente a nivel del hipocondrio derecho. Rara vez puede darse a nivel del epigastrio y el dolor característico es tipo cólico retortijón, que diferencia del dolor tipo opresivo o punzada de la pancreatitis aguda. El dolor en la pancreatitis aguda se irradia en faja o cinturón, en cambio la colecistitis aguda no tiene irradiación. A lo más puede irradiar de hipocondrio derecho a epigastrio. Úlcera gástrica perforada. Las úlceras gástricas perforadas producen dolor abdominal en epigastrio tipo ardor, quemazón, eso es lo característico, y si se perforan presentarán signos de peritonismo, signo de rebote o Bloomberg positivo que no nos presenta el cuadro clínico. Por lo tanto, esta alternativa se descarta. Apendicitis aguda, nada tendría que ver acá porque la apendicitis aguda es un cuadro de dolor en fosa ilíaca,
derecha. Gastroenteritis aguda o diarrea aguda da dolor abdominal difuso, pero precisamente tiene que haber el cuadro diarreico que no se presenta en el cuadro clínico, en el caso clínico presentado. Por lo tanto, la respuesta correcta es pancreatitis aguda. Entonces, no olviden, todo paciente que venga a emergencia con un dolor en epigastrio intenso, que ya haya ido a otros servicios de salud, se haya aplicado algunos analgésicos no, no esteroideos, si no ha cedido el dolor, debemos sospechar en pancreatitis aguda. Otra pregunta del ENAM 2008. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis aguda en nuestro medio? Nuevamente se vuelve a repetir esta pregunta. Entonces, como dijimos, la causa más frecuente es la litiasis. En este caso será la coledocolitis. La hipercalcemia también es causa de pancreatitis aguda. La ascaridiasis, ¿no?, masiva, infestaciones masivas, pueden provocar que un ascaris se introduzca en el colédoco y produzca una pancreatitis de tipo obstructiva. Las hiperlipidemias, ¿no?, estamos hablando acá de las hipertrigliceridemias mayor de 1000 y el alcoholismo. Todas estas son causas de pancreatitis aguda, pero la causa más frecuente es la litiasis seguida de alcoholismo. ENAM 2008. Varón de 36 años que luego de ingerir alcohol y alimentos abundantes presenta dolor urente en epigastrio, irradiado a la espalda y a los flancos, además vómitos y malestar general. En el examen físico una frecuencia cardíaca 120, taquicárdico, presión arterial 80/60, hipotenso, abdomen blando, depresivo y muy doloroso en mesogastrio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Nuevamente es un paciente joven con dolor en epigastrio irradiado a la espalda y a los flancos, un dolor en faja o en cinturón. Debemos descartar de pancreatitis aguda. Miren, tenemos que este paciente está hipotenso con taquicardia, o sea, ya hay descompensación hemodinámica. Este paciente está chocado. Es otro de los datos que me orienta también a pensar que es una pancreatitis aguda por pérdida en el tercer espacio. Entonces, el diagnóstico sería pancreatitis aguda. La gastritis aguda nos da un dolor tipo ardor en epigastrio, cosa que en epigastrio, pero es un dolor tipo crónico, ¿no? No es un dolor agudo. Pero, disculpen, acá dice gastritis aguda, ¿no? Una gastritis aguda sí es un dolor generalmente que viene de presentación de días, máximo una semana, y el dolor es tipo ardor y quemazón. Miren ustedes, acá nos está diciendo que el paciente luego de ingerir alcohol abundante presenta dolor tipo urente, ¿no? Aquí sí podríamos hacer el diagnóstico diferencial con gastritis aguda, porque el tipo de dolor que produce una gastritis aguda también es de tipo ardor o urente, pero no, la gastritis aguda no presentan descompensación hemodinámica. Puede haber vómitos, sí, pero no descompensación hemodinámica. La colecistitis aguda es un paciente con dolor también crónico en hipocondrio derecho que se reagudiza, ¿no? Existe Murphy positivo en hipocondrio derecho, cosa que no lo menciona en el caso clínico, y lo característico es un dolor tipo agudo, tipo cólico, dolor en hipocondrio derecho, Murphy positivo y fiebre. Apendicitis aguda es un distractor. ENAM 2003, paciente de 45 años de edad presenta dolor abdominal tipo cólico, ictericia y fiebre con escalofríos, leucocitos, hiperuremia y fosfatasa alcalina elevada. ¿Cuál de estas patologías es causa principal del cuadro? Es un paciente de edad media con dolor abdominal tipo cólico. Esto me está indicando que el origen es una víscera hueca.
Hay ictericia, entonces el compromiso es de la vía biliar, probablemente, fiebre y escalofríos, leucocitosis, hay hiperbilirubinemia y fosfatasa alcalina elevada. Entonces hay colestasis. Entonces en todo paciente con ictericia o colestasis y fiebre debemos de sospechar en colangitis. Entonces tenemos la triada de Charcot, que consiste en dolor abdominal tipo cólico en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre. Esa triada nos debe siempre hacer sospechar en una colangitis.